Mi nombre es Rodrigo Schmidt, vicepresidente comercial de Kipu, el número 1 en sistema de finanzas abiertas en Chile. El contexto de todos los cambios de la ley FinTech primero y todo lo que es la normativa del sistema de finanzas abiertas que estamos viviendo acá en Chile, hemos organizado este evento, el cual nos llena de orgullo porque nos estamos convirtiendo en un referente del sistema abierto en Chile. Soy Roberto Paso, cofundador de Kipu y director ejecutivo, y estamos acá bien contentos con la organización de nuestro primer Kipu Demo Day. Decidimos organizar este evento como parte de nuestro propio proceso de transformación como empresa, que vamos a tener que cambiar muchas de las cosas que hoy día hacemos en el mercado. Estamos especializados en Open Finance, pero vemos que también empresas que van a estar obligadas por la nueva regulación necesitan proveedores de un tipo que hoy día la industria no tiene. Y nosotros nos vamos a convertir en ese tipo de proveedores para facilitar que otros actores que obligatoriamente van a formar parte del sistema de finanzas abiertas puedan facilitar a través de un servicio nuestro su cumplimiento, su posibilidad de defender, su posibilidad de atacar a sus competidores brindando nuevos servicios y la posibilidad de seguir estrategias de expansión que no se conformen solo con los datos disponibles dentro del sistema de finanzas abiertas, sino que también sean capaces de ir a otros datos como la información que está en las AFP, impuestos internos, AFC, todo lo que permite centralizar la información para a partir de eso inventar nuevos servicios que permiten ya sea atacar o expandir en una gama de productos interesantes. Fueron años de trabajo y gobiernos de tendencias diferentes, pero se logró que todas las fuerzas políticas de Chile apoyaran la ley FinTech, que incluye las bases para el sistema de finanzas abiertas. Más de un año después, y con la colaboración de varias mesas consultivas, la CMF publicó una versión en consulta de la norma que regulará en términos generales el funcionamiento de este sistema. Ahora queda esperar la versión final de la norma y mucho trabajo de la CMF y del foro consultivo para preparar manuales técnicos que definan los detalles. Se trata de un proyecto grande para las empresas, que necesariamente será implementado mientras en paralelo se termina de definir. ¿Qué son las finanzas abiertas? ¿Funcionará? ¿Me conviene o me perjudica? ¿Ser un participante voluntario o contratar un participante voluntario? ¿A quiénes les conviene o perjudica? ¿Será fácil de implementar o un dolor de cabeza? ¿Qué datos se van a poder descargar? ¿Qué formas de pago se van a implementar? Voy a presentar a Luis Hernán Paul. Luis Hernán es presidente del directorio de Kipu, ha sido inversionista ángel, es una persona muy conocida porque ha sido director de muchísimas empresas grandes, académico en la Universidad Católica, experto en gobierno corporativo, MBA del MIT. Es sin duda una personalidad que desde un punto de vista académico y de las grandes empresas es muy conocido. Pero lo interesante es que también ha tenido un involucramiento muy profundo durante los últimos años en el mundo de las startups. Hoy día él está invertido en al menos 15 startups, participa como consultor o asesor en algunas de ellas, en el directorio, un poco más filtrado, presidente del directorio. Y un dato interesante que creo que vale la pena compartir es que cuando él decidió invertir en Kipu, yo le pedí que forme parte del directorio. Muchas veces los inversionistas lo ponen como condición. Pero yo le pedí que fuera parte del directorio e inicialmente no aceptó, no nos conocíamos.
Pasaron un par de años y aceptó. Pasaron un par de años más y hoy día es nuestro presidente. Por lo tanto, con todo el cariño del mundo, Luis Hernán Paul. Gracias, Roberto, por tu presentación. Bueno, los saludo a todos. Yo quiero hoy día hablarles un poco de la situación y de las proyecciones del mundo de los startups en Chile. El mundo de los startups ha tomado creciente importancia en la economía chilena. Y si nosotros vemos esto a nivel internacional y ven, digamos, qué porcentaje del Standard & Poor's, del Dow Jones y para qué decir del Nasdaq en Estados Unidos representan los startups y las empresas que alguna vez fueron startups y que hoy día algunas de ellas le llaman grandes tecnológicas, se van a dar cuenta que son, digamos, porcentajes muy importantes. Incluso en el Nasdaq, digamos, ya superan hace rato más del 50%. Bueno, en Chile vamos atrasados, pero vamos, creo yo, en la misma dirección. Si sumamos los unicornios típicos que conocemos, Betterfly, Notco y Corner Shop, a los centauros que ya existen en Chile, que ya probablemente son cerca de 10, ¿ah? Y que no voy a nombrarlos para no ocupar el tiempo, pero ya existen y han hecho aumentos de capital que valoran a esas compañías por encima de los 100 millones de dólares, que son la definición de centauro. Lo curioso es que Chile es un trampolín. El mercado chileno no sirve para desarrollar, digamos, prácticamente no existen startups que puedan crecer y alcanzar valorizaciones importantes que solamente estén en Chile. Rápidamente las startups que son exitosas en Chile tienden a salir para afuera y con el paso del tiempo pasan a ser más importantes afuera. O sea, entonces nosotros estamos también marcando un poco lo que está ocurriendo en otros países con estas startups. Ahora, hay cosas buenas y cosas no tan buenas en el ecosistema de emprendimiento en Chile. Fue muy importante hace más de, partió esto en el 2010 más o menos, el impulso que generó Startup Chile, digamos, y también hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho la Corfo con múltiples programas para apoyar al mundo startup. A esta altura ya hay varias aceleradoras y venture capitals que juegan un rol importante en el ecosistema, pero tenemos algunas falencias, digamos. Todavía nos están faltando capacidad de financiamiento de rondas un poco más avanzadas. Como ustedes saben, en el mundo startup están de las etapas de pre-semilla, semilla, ronda A, ronda B, ronda C. En esas rondas ya de A, B y C nosotros estamos todavía subdesarrollados. Están empezando a ver algunas cosas, pero de verdad eso funciona más fuera de Chile. También nos falta entender mejor cómo son las transformaciones, la tasa de transformación, desde cuántas nacen, cuántas llegan a etapa A, cuántas llegan a etapa B. No existen antecedentes de lo eficiente que es el sistema de startup, pero lo que sí está claro es que están saliendo, digamos, empresas que han ido avanzando y que son hoy día bien reconocidas y que probablemente van a seguir creciendo a futuro. Y aquí estamos en una etapa, como les decía, desde hace ya varios años que el sector privado, a través de la aceleradora, los venture capital, los mismos family office que han empezado a invertir también, están jugando un rol importante. Bueno, hoy día el rol, creo yo, más importante es justamente el sector privado. No es un tema, siempre se pueden arreglar un poco las cosas que puede hacer el sector público, pero el que realmente requiere, digamos, avanzar es el sector privado para ir completando este ecosistema. Y lo último que es interesante también es lo que apareció, que se llamó Scalex hace un poco más de casi 2 años, que permite a startups, digamos, ir a financiarse a la bolsa de comercio, sin cumplir todos los requisitos de la sociedad anónima abiertas, sino que solamente algunas cosas no tan digamos, difíciles de lograr. Ahora, como Roberto indicaba, yo tengo la mirada desde el punto de vista, soy un pájaro raro, porque veo este mundo desde el punto de vista de las empresas tradicionales, en el cual he estado trabajando en los últimos 40 años,
y sigo trabajando como director fundamentalmente y asesor, pero también desde el mundo de la startup, en el cual ya llevo más de 10 años. Entonces les quiero dar la mirada desde el mundo de las empresas tradicionales, ¿ah? En el cual también me ha tocado mirar esto desde la otra perspectiva y en el cual muchos de ustedes están. Yo en mi experiencia laboral me ha tocado ser director de bancos, de AFP, de compañías de seguros. O sea, creo, digamos, conocer la historia del sistema financiero chileno y también un poco del, digamos, de la startup fintech, ¿eh? Y en esa mirada desde las empresas tradicionales, yo creo que es importante elegir a socios, proveedores, aliados, e incluso mirar esto desde el punto de vista de posibles adquisiciones. Mirar aquellas startups que tienen las credenciales y que no solo pueden sobrevivir, sino que en el fondo además prosperar. Les digo esto porque ustedes sabrán que en prácticamente los últimos 2 años, el mundo startup ha pasado por un invierno bastante fuerte, en el cual todo el tema de financiamiento se ha hecho muy difícil y con eso han salido muchas startups del mercado, pero ha tenido el efecto positivo de hacer un mercado mucho más eficiente y haber mejorado los modelos de negocio en muchas compañías, ¿eh? Entre esas compañías, nosotros como equipo tenemos un modelo de negocio sustentable desde antes de este invierno y hemos crecido orgánicamente y no hemos necesitado aumentos de capital desde el año 2016. Ahora, mirándolo desde el punto de vista de los startups a las empresas tradicionales, en Kipu y en alguna otra empresa, a nosotros nos interesa ayudar a que las áreas de tecnología e innovación sean una estrella que aporte valor y sirva de guía a las empresas tradicionales. Ese es nuestro objetivo. Y es en eso que queremos apoyarlos. Pero bueno, creo que con esta introducción yo estoy cumpliendo mi rol. Los quiero dejar con las cosas más de fondo que vienen a ver hoy día del sistema de las finanzas abiertas y les agradezco su participación. En una de las conversaciones preliminares, uno de ustedes, no voy a revelar la fuente, me dijo, estamos condenados. Sin duda hay temor respecto de lo que va a pasar con la implementación de las finanzas abiertas. Y también hay ilusión. Vamos a ver qué tipo de cosas representan oportunidades, en qué medida se puede cumplir el objetivo social de aumentar la competencia, la innovación y la inclusión financiera. Eso involucra a algunos participantes del sistema que acá están dibujados y vamos de izquierda a derecha, mientras más a la derecha, más obligados. ¿Okay? Entonces, partimos por el consumidor, personas naturales o jurídicas. Hay una capa intermedia que muchas veces no forma parte de las conversaciones, pero es sumamente importante, que son los que van a prestar servicios embebidos de finanzas abiertas. Por ejemplo, un ERP que adentro incluye la funcionalidad de descargar los datos de las cartolas de las empresas para poder vincularlos con las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que es una funcionalidad muy básica y muy obvia. Esa está en esta capa de servicios financieros embebidos. Luego tenemos a los 4 tipos de participantes que de frentón quedan regulados: los prestadores de servicios basados en información, los prestadores de servicios de iniciación de pago. Acá el grado de obligatoriedad, bueno, en el caso de los de iniciación de pagos, uno muy libremente puede elegir entre cerrar la empresa o entrar al perímetro regulatorio. Pero hay más opción que en las instituciones proveedoras de información o las instituciones proveedoras de cuenta, porque en este caso ni siquiera el dilema es cierro el negocio o entro a la regulación.
sino que habría que cerrar una serie de otros negocios. Por lo tanto, el grado de obligatoriedad es incluso mayor. Y además, como son empresas ya instaladas en el sistema, la sensación de estar siendo invadidos también es bastante mayor. Por eso usamos la palabra de obligados, ¿verdad? Entonces, esto a lo que de alguna manera estamos obligados nos asusta, pero el mundo espera de nosotros una reacción sumamente constructiva, de buena fe, que implemente bien cosas que uno podría no implementar tan bien y aún así cumplir con la norma. Ese es otro de los grandes dilemas que se presentan a continuación. ¿Y cuántos vamos a hacer? Kipu está aquí y acá. La mayoría de ustedes están aquí o acá. Las empresas que son ya sea proveedoras de información o cuenta, uno las puede leer, digamos, está más o menos claro quiénes son, entre 150 y 200, déjenme decir, menos de 200. Y los que van a postular y eventualmente van a ser autorizados para prestar servicios basados en información o cuenta, habrá que ver. Pero si tomamos como referencia España, el 2014 había 75 empresas, el 2020 81. No es un número tan chico. Y por simplicidad, uno puede decir España es 2 por de Chile. Estoy simplificando mucho, pero en fin, digamos que en Chile no vamos a pasar de 40 en esta categoría para tener alguna referencia. Entonces, estamos hablando de un mercado de empresas que van a implementar el corazón tecnológico de lo que la CMF norme, que está en torno a los 200, 250 empresas. Eso tiene consecuencias. No es un mercado tan grande para que haya tantos especialistas. De la capacidad de generar sinergias en el mercado dependerá la calidad de las soluciones finales que vamos a poder proponer. Y luego está el problema de que la norma no puede regular la actitud. ¿Queremos o no queremos que esto funcione? Sin duda va a obligar todo aquello que es posible anticipar como una especie de acto de sabotaje. Pero al final del día, las empresas siempre van a tener grados de libertad para pensar que también van a implementar lo que pueden implementar. Lo que uno observa de Europa es que inicialmente, principalmente los actores obligados, incumbentes, déjenme decir invadidos, para poner un poco de empatía en esa parte, reaccionaron de manera muy adversa. Pensaron que esto representaba demasiadas amenazas. Y la historia demostró que estaban equivocados. Es muy interesante. Acá hay una encuesta da lo mismo, el Business Insider. El 73% del 2020 se declaraba favorable al sistema de finanzas abiertas versus un 48% un año antes. Pasamos de una predisposición favorable hacia el sistema de finanzas abiertas de menos del 50 a más del 70 en un año. ¿Qué cambió? Básicamente, primero, hay una cosa muy simple. Si uno piensa en el mundo de las finanzas, el crédito es tremendamente importante. Y para otorgar créditos, el costo de capital es tremendamente importante. Bueno, resulta que los que tienen acceso al fondeo más barato van a seguir siendo los mismos. Su posición en el negocio más importante dentro de la industria financiera no cambia por la implementación de un sistema de finanzas abiertas. Y los que están en ciertos nichos, digamos, unas cajas, por ejemplo, las cajas siguen lógicas distintas de los bancos cuando otorgan crédito, porque deben entregar la misma tasa de interés para los mismos montos de crédito entregados. Las cajas tienen una función social asignada por ley y eso implica que la manera de llegar al mercado, aun cuando tiene traslapes y el sistema de finanzas abiertas podría aumentar el tamaño de esos traslapes, es en esencia segregada. De modo que en lo más importante del sistema de finanzas abiertas, si bien aumenta la competencia para poder brindar servicios, aumenta el riesgo de la desintermediación, pero en el core business, esas reglas no las cambia. Entonces, el que hoy día está en la mejor posición para otorgar créditos a un cierto nicho de mercado sigue estando. Las empresas y personas que hoy día no pueden acceder a créditos, esas sí están dentro de un nicho en donde la competencia y la innovación les va a poder brindar nuevos servicios y esos clientes calificados probablemente van a pasar a ser atendidos, una vez que maduren y se demuestre su calificación, por
actores convencionales. Entonces, lo que ha pasado en Europa es que el desarrollo del sistema de finanzas abiertas ha permitido brindar más servicios, más inclusión financiera y se ha cumplido que se ha desarrollado innovación y con esa innovación se ha producido un incremento total de la torta que es mucho más importante de lo que eventualmente un nuevo competidor le puede quitar como participación de mercado a un competidor instalado. Y por eso pasamos del 48% al 73%. Y pongo énfasis porque en Kipu estamos sumamente comprometidos con que el sistema de finanzas abiertas quede bien implementado. Más adelante va a presentar Ana María Montoya. Voy a decir algunas palabras de ella antes de su presentación, pero quiero recordar una anécdota. Ella me entrevistó hace 4 o 5 años. Estábamos en Kipu haciendo finanzas abiertas basado en web scraping. Tuvimos una entrevista larga, ella y Rosario Celedón. Y al terminar la entrevista, ya habíamos terminado. Y me pregunta, oye, pero hay algo que a mí no me cuadra. Ustedes hoy día dan servicios de finanzas abiertas con web scraping. Y una normativa que implementa APIs básicamente facilita la entrada de competidores. ¿Por qué en todas tus respuestas estás diciendo que esto es bueno? Y la respuesta es muy simple. Porque es bueno. Y creo que ninguna empresa debería anteponer sus miedos y tal vez incluso intención de sacar un beneficio que no me parece legítimo al bien social. Porque de verdad hemos querido poner siempre primero el bien social. Y creo que si como funcionarios, empresarios, todo el sector privado, con las distintas personas que lo componen, no somos capaces de poner primero el bien social, no solo el sistema de finanzas abiertas va a quedar mal hecho con las pésimas consecuencias que eso implicaría, sino toda la idea de una economía basada en actores privados empieza a quedar en duda. Tenemos una responsabilidad muy grande. Como buen nerd, diría, un gran poder implica una gran responsabilidad. ¿Y qué tipos de innovación se van a permitir con este nuevo sistema? Yo esto lo quiero compartir porque si uno va a la esencia de los tipos de innovación, no son tan innovadores. O sea, básicamente, las grandes innovaciones o ofrecen mejores prestaciones con los mismos datos. Es como si el banco me da una cartola fea, yo podría entrar a alguien que me da una cartola linda. Ofrecen otros usos para los mismos datos, pensando en una lógica monobanco, algo que levanta una alarma de que el banco me está cobrando algo indebido e inusual. Y eso son los mismos datos, pero un nuevo servicio, el banco no me lo da. Y lo más interesante siempre tiene que ver con la centralización de datos. O sea, las verdaderas y buenas grandes oportunidades tienen que ver con que uno deja de mirar la industria financiera como empresas por separado. Todos esos datos conceptualmente uno los imagina juntos y a partir de entender todos esos datos juntos yo puedo pensar, por ejemplo, en un servicio, se llama agregación de cuentas, cuando veo en una app mi posición financiera como cliente y en qué gasto mi plata, pero considerando todos los lugares en donde tengo una cuenta. Eso para uno es espectacular. Desde la perspectiva de alguien que otorga crédito, ver la posición financiera de una persona considerando activos, pasivos, ingresos, egresos, pero de todo el sistema, también cambia completamente las reglas del juego y además permite agilizar los procesos de otorgamiento de crédito para no tener formularios manuales en donde las personas están declarando y después un comité de inversión que, entre otras cosas, se pregunta si esos datos que está observando son o no verdaderos. ¿Cuál es la probabilidad de que me hayan mentido en esos datos? Entonces, tener la posibilidad de centralizar la información y a partir de esa información centralizada, inventar nuevos servicios. Conciliación de cuenta para las empresas, evaluación de riesgo, Know Your Customer, cuando uno está empezando a hacer negocio con nuevos clientes. Son muchos, pero al final del día es, juntamos todos los datos y dado que todos los datos están juntos, podemos pensar en nuevos servicios. Entonces, queremos un nuevo sistema de finanzas abiertas, sabemos que se está construyendo. Hoy día estamos justo en el periodo en que se acaba de publicar la candidata a norma, es una norma en consulta, que más o menos entre junio y julio va a ser una norma de carácter general. Los plazos se han cumplido bastante bien. El poder participar de manera tan abierta ha permitido que muchos puedan aportar muchas cosas, pero lo que sabemos es que
esto se va a ir construyendo de modo tal que, por un lado, las empresas tienen que empezar a implementar ya, porque como vamos a ver un poco más adelante, esto pega en el core de los sistemas tecnológicos de las empresas. Estamos hablando de cómo llegas al usuario clave y de cómo llegas al menos a los datos más importantes de los usuarios. O sea, tal vez se excluyan algunos por su poca relevancia. Entonces, esto significa que hay que ir al core de los distintos sistemas. En la medida en que se van implementando, van a ir saltando cosas y uno va a pedir que los manuales técnicos hagan cargo de ellas, y en la medida en que los manuales técnicos lo consideran, vamos a seguir implementando la definición misma de arreglar un avión mientras va volando, para finalmente, y acá hay algunas estimaciones, pero yo diría que partiendo del 2026, con la información disponible, empieza el sistema de finanzas abiertas, habrá un plazo, porque empieza con las empresas obligadas a demostrar que cumplen con todo lo que tienen que cumplir, y habrá un plazo para demostrar eso, y ese plazo es inimaginable que pueda llegar a superar los 6 meses, y proyectos de 6 meses en donde modificas el core business son muy pocos y son muy poco viables, por lo tanto es necesario partir. Y probablemente, más bien a finales del 2026, empiece la iniciación de pagos, que es la joya de la corona, lo que sin duda estamos todos esperando, pero también es tan sensible que implica postergarla un poco para asegurarse de que se monta sobre una base sólida. Esto cada vez más dirigido a gente del área de tecnología de las distintas empresas. En el centro del sistema de finanzas abiertas, desde un punto de vista tecnológico, está el estándar que se conoce como OpenID Connect. Y lo pongo acá en su diagramación, modelo de secuencia, y simplificando algunos de los mensajes para poder detenerme en las partes más importantes. El usuario, digamos que se va a relacionar con una aplicación cliente. Y esta aplicación, de acuerdo a OpenID Connect, lo redirige a un servidor que es, digamos, de la institución proveedora de información o proveedora de cuenta, y en ese servidor se ingresan, o interactuando, obviamente no en el servidor, pero interactuando con algo que me permite llegar al servidor, se ingresan las credenciales. De acuerdo a OpenID Connect, ahí también se otorga el consentimiento. Es interesante decir que la norma en consulta mueve esto a la aplicación cliente, lo que produce una serie de enredos no menores, y yo tengo la esperanza de que eso se corrija antes de lo que va a ser la norma general. Digo que se corrija porque estoy convencido de que es un error. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente técnico, esto es técnicamente viable. Básicamente uno tendría que hacer que esta etapa sea nula para poder volver, y después en la aplicación cliente hacer el 100% del otorgamiento del consentimiento. Pero a pesar de que es técnicamente viable, produce consecuencias. Primero, el proveedor de los datos o de las cuentas pierde control respecto del consentimiento que se está otorgando porque no tiene visibilidad. Si esto no ocurre en un servidor del proveedor de datos o cuentas, entonces después tiene que confiar cuando le piden datos o le piden transacciones. En segundo lugar, la norma exige implementar formularios de gestión de consentimiento tanto a los prestadores de servicios basados en información o de iniciación de pago, como a las instituciones proveedoras de información o cuenta. Es decir, el que está detrás de esto y el que está detrás de esto, ambos deben ofrecer a sus usuarios un panel para, digamos que yo estoy, pensemos en una fintech, digamos que yo estoy en una fintech, en el panel de administración de consentimiento, voy a ver todos los bancos en donde he consentido algo. Y si este fuera el banco, una caja o una empresa de seguros, voy a ver todas las fintech para las que he consentido algo. La esencia de la invitación, de lo que hoy día queremos anunciar y compartir con ustedes, es el invitarlos a pilotear juntos, lo que a mí me evoca una de mis vidas anteriores. Antes de fundar Kipu, fundé Acepta. Acepta partió en Chile con firma y factura electrónica. Y la factura electrónica partió con pilotos, incluso previo a la existencia de una normativa. Y cuando se redactaba la normativa, seguíamos piloteando con distintas empresas. Mientras conectábamos nuestro servicio a las empresas que iban a emitir facturas y se definía cuál era el formato que iban a tener las facturas, cómo se iban a firmar, si iban a tener o no un PDF 417 adentro, pero ya se sabía que los datos
de la facturación se tenían que procesar de alguna manera para poder entregar los impuestos internos. Estamos en una etapa muy equivalente, con la diferencia de que el mercado objetivo no son cientos de miles de empresas. Las empresas que lo tienen que implementar son menos de 240. Por lo tanto, el que se conforme un mercado de proveedores competentes para brindar este tipo de servicios no es trivial. Y Kipu está en una posición privilegiada. Primero porque hemos brindado servicios de Open Finance desde que nacimos y por lo tanto entendemos el mercado, tanto desde el punto de vista de las necesidades de los clientes finales como desde el punto de vista del desarrollo de APIs para atender este tipo de necesidades. Segundo, porque una parte de lo que hay que implementar debería descansar en lo que hemos estado haciendo, que es Open Finance sin APIs, con web scraping, pero no con APIs reguladas. Por ejemplo, la norma pide que uno tenga un mecanismo automatizado para chequear que los datos que se responden por API coinciden o son de suficiente calidad. ¿Cómo uno puede verificar eso? Descargando los datos del portal web y validando que esos datos coincidan. Solo web scraping. Por lo tanto, básicamente, esta es una norma que en este punto al menos nos dice o nos genera una presión muy importante para utilizar web scraping en su sentido original, porque el sentido original del web scraping no es hacer sistemas de open data, sino justamente automatizar las pruebas de sistema. Después se empezó a utilizar y en forma complementaria para dar servicios de open data y open finance, y eso se hizo muy famoso a nivel del mercado, pero dentro del mundo de la computación sabemos que en realidad es originalmente una técnica para automatizar las pruebas de los sistemas. Y ahora vuelve a cobrar importancia en ese sentido. Hay cosas que uno va a poder implementar como un servicio centralizado, reportería y cosas del estilo, y otras que pasan por componentes que se van a tener que instalar necesariamente en los ambientes de los distintos proveedores. API Manager, respuestas, gestión del consentimiento, específicamente lo que va en el punto de la transacción. Pero después viene una serie de otras necesidades, reportes, controles, etcétera, que son mucho más externalizables, no solo desde el punto de vista del proveedor, sino también desde el punto de vista de la administración técnica del servicio. Entonces, implementar este tipo de servicios y el piloto pagado que quisiera que nos contraten, para decir las cosas de manera clara, la idea es darle financiamiento a esto y formar una nueva industria de proveedores de alto nivel. Implica el personalizar algunas cosas como el formulario de login, el cómo se van a mostrar. El estándar define que uno manda parámetros para el logo de la empresa, dónde están los términos y condiciones de uso y otras cosas, pero el look and feel de eso hay que definirlo. ¿Cómo es que uno se lo muestra al usuario? En este caso, si es iniciación de pago, uno va a poder elegir la cuenta, autorizar y recibir la confirmación final. De alguna forma, y esto es perfectamente hosteable, parecido a lo que tal vez con un mejor funcionamiento, pero conceptualmente parecido a lo que son hoy día los mandatos PAC, que se sirven por fuera, pero después uno los instala en el portal web de muchas instituciones. La gestión de consentimientos vigentes, se alimente o no del aprender en base a los consentimientos observados. O sea, podría ser que la norma se corrija, yo diría apuesto 90% por esa línea, y los consentimientos se van a otorgar en sistemas de la institución proveedora de cuentas o información, pero si no, de todos modos se deducen los consentimientos y siempre hay que implementarlo. Y uno va a tener acá un listado de empresas a las que le han entregado consentimientos en donde puede revocarlos. Uno podría apagarlos temporalmente en este bosquejo de interfaz propuesta o eliminar derechamente esa institución sin permitir, en el fondo, el volver a encenderlo. Entonces, no es posible acotar hoy día en forma detallada todo el nivel de servicio que los participantes van a necesitar, y por lo tanto la invitación no es a contratar un servicio detalladamente definido, sino contratar un proyecto piloto en donde en conjunto vamos definiendo el detalle de ese servicio, análogo a lo que ocurrió en su momento con la factura electrónica.
Ya dije lo que creo más importante de Ana María Montoya, que participó en el core de la preparación de la ley, por lo tanto, van a tener con quién desahogarse algunos, o ver una visión del porqué y las preocupaciones desde el punto de vista de las políticas públicas de lo que está detrás. Ana María es economista, académica, ha sido académica de distintas universidades, doctorada, ha hecho investigaciones, tiene publicaciones, es sequísima, y lo que más me gusta de ella como académica o presentadora, ustedes lo van a notar, es que tiene verdadera vocación por su área de investigación, que es la libre competencia. Por eso fue fundadora de la red Pro Competencia, y hoy día los dejo con Ana María Montoya. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias a Roberto por la invitación, muchos halagos, la verdad que no es necesario y no es para tanto. Y lo primero que sí, me pone muy contenta estar aquí, porque ha sido, para mí es como volver a una historia pasada, en el sentido que esto fue mucho trabajo para la implementación de la ley, para la definición de la ley, porque entiendo que aquí está Claudia, que es a la persona que hoy día le toca implementar la ley, y básicamente, un poco lo que yo le decía a Roberto, lo que voy a tratar de contarles es como el reason why, de por qué este fue un proyecto de ley que es un poco distinto de otros proyectos de ley del sector financiero, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es un proyecto de ley que, bueno, viene del Ministerio de Hacienda, en general con ingredientes de la CMF, ¿no es cierto?, como que cabían en un perímetro regulatorio para regular determinados modelos de negocio, pero es un proyecto que es de una coordinación muy fuerte desde una óptica de libre competencia, ¿no?, de apertura de mercado, y a la vez de una regulación más prudencial en función de lo que está ocurriendo en los mercados. ¿Y por qué creo que es importante? Porque en la implementación no hay que olvidar el por qué se hizo cada qué, ¿ya? Y eso es un poco lo que quiero contarles hoy día, y ese es el objetivo de por qué estoy yo aquí, ¿ya? Bueno, lo primero yo voy a abordar en tres tópicos, ¿ya? Primero es como el marco conceptual económico, ¿ya? De lo que estuvo por detrás en esta definición de la ley. Y en eso no puedo olvidar que hay un concepto clave, que si bien Roberto hablaba, ¿no es cierto?, ya la parte de la bajada más operativa, pero básicamente cualquier implementación operativa que tenga tecnológica, en fin, no puedo olvidar los conceptos de barreras de entrada, ¿ya? Porque como tú definas la implementación de un sistema tecnológico, puedes facilitar o dificultar el objetivo final, ¿no?, que básicamente es aumentar la competencia en el sistema financiero. Y no la competencia por la competencia, ojo, que yo creo que eso es bien importante entenderlo. Países chicos como Chile, que muchas veces la escala no es similar, muchas veces, no sé, hablábamos de la comparación con Brasil, por ejemplo, países asiáticos. Chile es un país que en escala es bastante más chico, ¿no? Entonces, claro, hay veces hay como un voluntarismo de hacer ciertas cosas, pero en este caso lo importante es el cómo se implementa. No hablamos de la competencia por la competencia en tener 80 actores, no. La verdad que hay veces mercados que requieren 5 actores, pero son igualmente competitivos, y yo creo que eso es lo que hay que pensar por detrás. Es básicamente la disuasión de entrada, y por eso los conceptos de barreras de entrada son muy importantes. Y después, dicho eso, para que no sea todo tan etéreo, les voy a presentar, de hecho, un paper que hemos estado trabajando, porque la portabilidad financiera en Chile, si bien esto tiene un continuum, ¿no? Eh, Open Finance básicamente es como la implementación ya más práctica, ¿no es cierto?, más digital, más efectiva, pero viene de antes, ¿no?, que existía la portabilidad financiera como sistema, ¿no?, que tenía el mismo objetivo, básicamente, de aumentar la sustitución de los consumidores para mejorar su bienestar y tener mejores condiciones económicas. Nosotros hicimos una evaluación de la portabilidad financiera y creo que es una lección y un caso súper importante para aprender en la implementación del sistema de finanzas abiertas. Y por eso les voy a mostrar ese caso claro que aprender. Y así a su vez también reforzar otros aspectos de la ley que quizá a veces están medio implícitos, pero que son bien relevantes. O sea, si bien viene la norma, ¿no?, que la CMF la tiene que implementar, no hay que olvidar que en el artículo 27 se solicita un informe a la Fiscalía Nacional Económica, y eso no es porque sí, ya eso no fue como baladí, porque eso tiene un reason why, que es básicamente poder chequear este check and balance, que lo que se está definiendo como en un órgano financiero que tiene un objetivo más prudencial, en fin, efectivamente satisfaga los criterios de libre competencia y no se generen problemáticas que hemos tenido, como por ejemplo los créditos hipotecarios, en fin. Bueno, primero, en grandes rasgos, y yo creo que la mayoría de ustedes lo sabe, la ley FinTech tiene como distintos aspectos. Uno, reconocer esta parte más prudencial, que es reconocer estos modelos de negocios que ya estaban existiendo y que efectivamente estaban fuera de la norma, lo cual es muy relevante porque son servicios que sustituyen mercados que ya existen. O sea, cuando uno habla de los crowdlending, ¿no es cierto?, el mercado del crédito,
toda esta jerga media tecnológica como que uno pensara que es como de la NASA, la verdad que no es muy distinto para un consumidor final que sustituir productos que ya existen en la banca tradicional. Entonces, básicamente tiene la lógica de entrada de reconocer estos oferentes. Pero en el foco de esto, porque uno dice, bueno, ¿para qué gastar tantos recursos? Si al final el Estado, ¿no es cierto?, tiene un costo alternativo de por qué tengo, ¿no es cierto?, toda esta carga regulatoria en la CMF, pero podría estar financiando, no sé, subsidios FOGAPE, ¿me entiendes? O sea, hay un costo alternativo de los recursos. Y tiene la razón de que al final lo que queremos es que el consumidor se beneficie y que haya mayor bienestar y mayor welfare. ¿Y eso cuál es la atribución? Nosotros nos remontamos generalmente más a UK, que es donde era un país que encontró que las pymes básicamente solicitaban crédito a sus mismos bancos, ¿ya? Aún pudiendo portarse y teniendo mejores condiciones financieras en otros bancos, había un problema de switching cost, que le llamamos, ¿no? Y eso era un problema de competencia, o sea, eso lo detectó el CMA, que es una autoridad de competencia. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? ¿Por qué hacer una ley donde tienes modelos de negocios que sustituyen oferentes tradicionales, ¿no es cierto?, de la banca? Pero a su vez, efectivamente, esto lo que nos debería servir es para que el consumidor le sea más transparente las condiciones financieras y puedan beneficiarse del mercado financiero, ¿ya? Entonces eso creo que no hay que olvidarlo, ¿ya? Porque el foco no podemos meternos en miles de tecnología y qué sé yo, pero la verdad que la tecnología es instrumental y es instrumental para ese objetivo. Y después, bueno, lo evidente es que va a permitir que el consumidor haga uso de su información, que es propia de él y que no es de los oferentes tradicionales donde tú has solicitado tu servicio, ¿ya? Entonces, como en simple, estos eran como los main objects como iniciales, ¿no? Pero en la misma definición sabemos que hay obstáculos, ¿ya? Y básicamente nosotros lo que quisimos fue aprender de estos obstáculos. Primero, ¿qué es lo que dificultaba el ingreso de empresas, ¿no es cierto?, como estas fintech, que básicamente no estaban en el perímetro regulatorio, y tratar de entender, y no solo en Chile, sino que en la evidencia comparada, ¿ya? Teníamos a Brasil, que ya había efectivamente implementado el sistema de finanzas abiertas, se habían surgido problemas en el acceso efectivamente, para cómo tú ingresas con las credenciales, que es algo tecnológico, pero es una barrera y un obstáculo conductual que se pone en la entrada. Aprendiendo de todos estos casos, lo mismo en Alemania, ¿no es cierto?, los casos de Sofort con los iniciadores de pago, casos brasileros, ¿no es cierto?, de Guía Bolso, en fin, ahí nosotros hicimos un informe que lo pueden leer y está en el Ministerio de Hacienda, donde efectivamente tiene como la identificación de las problemáticas ocurridas en otros países del mundo y están puestas acá, ¿ya? Bueno, y otros factores que no son de las empresas y no son obstáculos conductuales, sino que es esta fidelización, ¿no? Lo que tiene que ver con switching costs, asimetrías de información, costos de búsqueda, bueno, eso es inherente al sistema financiero. Entonces, uno esperaría que el sistema de finanzas abierto sea algo simple, de tal manera que si no, nadie lo va a ocupar. O sea, estamos todos en estas mesas y al final también crear políticas públicas para un segmento que es como lo más premium que hay, al final también no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí hay un desafío muy relevante. Y aquí les voy a dejar, no los voy a latear, no les voy a dar una clase, pero sí, yo creo que hay 3 conceptos que creo que es importante que tengan bien en claro. Cuando hablamos de barreras hay 3 tipos. Uno, el barrera desde el punto de vista de la demanda. Podemos hacer un sistema informático maravilloso, pero si los consumidores no entienden lo que tienen que hacer, la verdad de nada sirve, ¿ya? Entonces esa barrera a la entrada creo que es importante entenderla, y es el reason why de las finanzas abiertas, ojo, ¿ya? Que tiene que ver con los costos de cambio, los consumidores que tienen creencias, no conocen bien el mercado, en fin. Y otro es la educación financiera, porque una cosa que tú puedes conocer, pero sabemos que en el fondo hay una heterogeneidad en términos de conocimiento. Después hay barreras regulatorias, y aquí está la norma, ¿ya? El norma que efectivamente entonces tiene que estar bien atenta a entender qué es lo que va a poner y el qué para qué, para poder reducir estas barreras existentes y no ser una barrera más, ¿ya? Y por otro lado, las barreras conductuales, que yo creo que en eso la ley es bien explícita, en tratar de reducir fricciones, en tratar de evitar el empaquetamiento. Ustedes se preguntarán por qué dejamos tan explícito en una ley que no haya cobro, ¿ya? Y que en el fondo el cobro pueda venir una vez que hayan costos incrementales del sistema. Bueno, eso no es porque sí, ¿ya? Y eso es básicamente porque sabemos que aquí el negocio son los datos. Y tú no quieres transferir el poder de mercado que tú ya tienes en los datos a las tarifas, porque al final básicamente la barrera se perpetúa, ¿ya? Eso. Entonces, yo les voy a focalizar más primero en la demanda, que creo que es muy importante y es como del aspecto que en términos regulatorios lo otro se puede ir como ponderando, pero creo que este es un factor que si no lo hacemos bien, la verdad, la desilusión como del sistema financiero puede ser muy grande. Entonces, me quiero concentrar un poco acá, ¿ya? La portabilidad financiera, que fue un mecanismo que también partió desde Hacienda, básicamente el por qué definir un sistema de portabilidad financiera, que no sé si la mayoría de ustedes lo conocen, que se puede meter efectivamente a un banco y que el otro banco va y le pide un certificado de toda la información para aportar tus productos, o no solo banco, también puede ser emisor no bancario.
Básicamente en Chile solo un 6% de los consumidores, aún teniendo potenciales ganancias en el crédito hipotecario, se portaba. Y en el fondo el Banco Central sacaron varios informes, qué sé yo, y era bien irracional. Uno miraba en Estados Unidos, en general, un 20% de los consumidores sabiendo que tenía mejores tasas refinanciadas hipotecarias. Y dice, bueno, claro, estaban las cartas de resguardos, habían algunas fricciones, ¿no es cierto?, entre las mismos proveedores de crédito, pero bueno, eso tú lo puedes subsanar, ¿no? Entonces tú dices, bueno, montemos un sistema basado en sistemas informáticos, ¿no? O sea, básicamente hay un proveedor que ofrece estos servicios y veamos qué ocurre. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos un experimento con el Banco Estado, ¿ya? Porque dijimos, bueno, hay todo un sistema de política pública montado, que es un poco un análogo a lo que sería finanzas abiertas. Es decir, bueno, veamos qué va a ocurrir. Hicimos un experimento con 230 deudores de hipotecarios del Banco Estado, donde básicamente fuimos a apuntar a las distintas fricciones desde el punto de vista de la demanda, ¿ya? Uno es el conocer. Oye, yo puedo portarme, aunque ustedes lo crean bien burdo, pero en Chile la verdad que el desconocimiento, así como el guarismo del CAE, cuando tú dices, bueno, cae más bajo es porque pago menos, a veces tú le preguntas a la gente y te dices, que caiga más es mejor. O sea, la gente en general no entiende mucho de educación financiera. Entonces, conocimiento, creencias, los beliefs, mucha gente en el fondo subestima la potencialidad de tasa que podría obtener en el mercado y por ende dice, bueno, el costo de búsqueda puede ser muy alto, ¿para qué voy a hacer esta cosa de estar cotizando en millones de bancos cuando al final lo que voy a obtener va a ser inframarginal en función del costo que yo tengo? Y costo de búsqueda, que en este caso es decir, ¿dónde comparo? ¿No? La CMF tiene buenos comparadores, que no mucha gente lo conoce, y es como, bueno, rebuscamos el costo de búsqueda y los costos de cambio, que también es algo relevante. ¿Qué hicimos? Fue modificar, bueno, primero hicimos una encuesta, evidentemente, para entender si estos priors de la literatura económica, que es lo que genera las fricciones en la elasticidad de sustitución de los consumidores, son reales. Hicimos una encuesta a los consumidores que iban a participar del experimento. ¿Y qué es lo que veíamos primero? En general, le preguntábamos si es que había refinanciado o no, porque había que entender un poco como el pool. La mayoría no había refinanciado. Entonces dijimos, bueno, este experimento vale la pena, podemos entender efectivamente la fricción. ¿Y por qué no intentaba refinanciar? Me corro para que lo puedan ver. Era básicamente lo mismo que nos dice la literatura, ¿ya? Falta de conocimiento de los procesos, este tema como de fidelidad, dice, bueno, yo estoy satisfecho con mi banco, tengo falta en tiempo, en fin, o sea, todas las razones como de las fricciones de la inelasticidad de los consumidores eran reales. Y más encima, nosotros dijimos, bueno, veamos si la gente puede tener ganancias, ¿ya? O sea, agarramos este pool de 230 deudores y dijimos, bueno, ¿cuánto podrían ganar? En esta distribución que les muestro acá, es básicamente la tasa que tenían ellos actualmente versus la predicha en el mercado. ¿Y cómo predecíamos eso? Bueno, hicimos una alianza con la CMF, porque cada tier de consumidores tenía una propia tasa y había que simularla, estimarla, en fin. No era tan lineal. ¿Y qué es lo que veíamos? Es que básicamente el 89% de los consumidores que tenían créditos hipotecarios tenían potenciales ganancias en función de la tasa, la current market de ese momento del mercado. Y las ganancias promedios no eran pocas, eran más o menos como de $4.000, ¿ya? Promedio, obviamente unos tenían más que otros. Entonces dijimos, bueno, hagamos el experimento, ¿ya? Y veamos qué es lo que ocurre. Ya, modificamos las cartillas de los hipotecarios. Hicimos esta alianza con el Banco Estado y les dijimos, oye, pásenos las cartillas, como también en conjunto con el CERNAC, déjennos modificarlas para ver si hay reacción de los consumidores, si tratamos de reducir la fricción. Y hicimos 4 cartillas distintas, ya que quizás si alguno de ustedes es deudor del Banco Estado le puede haber llegado. En el primero le dijimos, como sale abajo, información sobre refinanciamiento de crédito, ¿sabes que puedes refinanciar? Eso, ¿ya? En los otros les hicimos el tratamiento de lo que le llamábamos creencia. Entonces, creamos un termómetro donde básicamente teníamos la tasa de interés que él tenía, ¿ya? Que es la rojita que está acá, y la tasa promedio del mercado al que él podía acceder, sin, obviamente, generar falsa expectativa. Por eso la información de la CMF fue muy relevante, porque era importante el tier de crédito, en fin. Y lo mismo, costos de búsqueda, le pusimos el pop-up del link de la CMF, donde tiene comparadores para reducir el costo de búsqueda y que tú digas, oye, mira, no estoy en el Banco de Estado y me puedo ir al BCI que me va a dar mejor tasa. Reduce el costo de búsqueda, ¿no es cierto? De no ir banco por banco pidiendo información de mis tasas. Y después pusimos el costo de cambio, que el costo de cambio es el que llamábamos a la portabilidad financiera, que eran los pasos para aportarte, que tiene pasos establecidos. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Ya? Y esto es bien relevante para el sistema que se implemente. Primero, que el tratamiento aumenta la búsqueda de intención de refinanciar. Ya nosotros teníamos todo esto con un sistema informático, ir viendo qué es lo que estaba pasando con las personas que iban abriendo los correos.
Y básicamente aumentó la intención de refinanciar entre un 7 a 25%. Esto es de la muestra total. Solo un 50% abrió la cartilla. Entonces, si uno hablara como del take-up del tratamiento, básicamente el abrir la cartilla lo aumenta mucho más, porque ahí tengo gente que no abrió la cartilla. Entonces, básicamente abrir la cartilla aumenta la búsqueda entre un 13 y un 46%. O sea, ¿qué quiero decirles? Es que montar sistemas que quieran aumentar la competencia no basta con sistemas informáticos, sino que al final del día hay un rol que es muy importante, que es un rol de informar lo que existe, ¿ya? Bueno, y el efecto obviamente fue mucho mayor en las creencias, porque si tú le dabas la tasa a la cual él podía acceder en su tier, en fin, obviamente te genera mayor probabilidad que tú digas voy a tener una propensión marginal del ingreso que me voy a ahorrar, por ende tengo más incentivo a hacerlo. Y la full cartilla, que eran todos los tratamientos juntos. El gran problema que tuvimos, y por eso se los quiero refrendar aquí, es que cuando fuimos a ver el efecto de quien realmente refinanció, o sea, esto terminó con una oferta final para aportarse, la verdad que no hay efecto significativo, ¿ya? Y aquí tenemos dos hipótesis, que una es más de mercado, porque justo esto lo hicimos en julio del 2021, donde las tasas de política monetaria empezó a aumentar, ¿no es cierto?, expos los retiros, para control de la inflación. Entonces, claro, uno puede decir, la tasa que le dimos no era tan real y los bancos empezaron, ¿no es cierto?, a adelantarse las expectativas y a subir las tasas. Entonces, bueno, es un experimento que en el fondo la coyuntura económica nos jugó en contra. O la verdad que el sistema no está funcionando muy bien y hay retraso en la entrega de la oferta, porque es un sistema que los que lo conocen bien, veo que aquí hay hartos abogados, la parte como de forzar los certificados está regulada por el CERNAC, tiene sanciones, pero después cuando te entregan las ofertas cae en un punto muerto, donde no hay obligatoriedad ni nada. Entonces, yo creo que es algo para plantearse y cuestionarse en el fondo qué es lo que hay por detrás de cómo funciona la portabilidad financiera. ¿Y por qué les traigo esto en colación? Porque creo que estamos hablando mucho de Open Finance, mucho Open Data, de los datos del sistema tecnológico. De nada vale eso si es que efectivamente no somos capaces de garantizar que va a ser un sistema que los consumidores van a utilizar. Entonces, creo que si ustedes me preguntan la norma, no sé qué, pero está bien. De alguna manera hay que tratar de entender a un regulador que tiene un rol, pero también los oferentes del mercado. Y partimos, ¿no es cierto? Decían, bueno, el privado tiene mucho rol. Obvio que tiene un rol muy importante. Y yo creo que ustedes, sobre todo los incumbentes, los entrantes a los mercados, yo creo que tienen un rol aún mayor, porque efectivamente son los que más beneficiados también se van a ver. Dicho eso, que es la parte más como difícil, ¿no? Porque al final es cómo solucionamos eso para que el sistema haga sentido. La ley tiene, en base a estas barreras de entrada, soluciones, pero son soluciones globales, ¿no? Como es la ley, que es como muy de principio. Nosotros dejamos, bueno, que se establezcan los estándares para acceder. ¿Por qué? Para que no hayan barreras conductuales, que los incumbentes, por ejemplo, suban mucho los estándares y los entrantes no puedan acceder al sistema, ¿no? Hay un sistema de backup en caso que falle el sistema definido, porque otro de los mecanismos conductuales es cortarte el sistema y tú no puedes acceder a los datos. Entonces Roberto plantea el tema del web scraping, que fue algo que conversamos mucho durante la definición de la ley. No lo dejamos explícito, pero es como decir, bueno, si hay una API, pero tiene que haber un backup. Si es web scraping, o sea, lo que sea, pero tiene que haber un backup. Y eso es algo bien importante. Que haya registro de quienes pueden acceder, porque no puede ser discrecional. No puede ser que una institución te bloquee porque ellos deciden bloquearte, que es un poco, en el fondo, también el espíritu de la ley lo que tiene con el tema de las cuentas corrientes, ¿no? Y después el acceso al consentimiento también es con toda esta lógica de evidencia comparado, que efectivamente puede ser discrecional y te pueden pedir más claves, ¿no? Y eso aumenta las fricciones y al final, como la sensación del uso del consumidor disminuye, ¿ya? Y aquí les dejo dos desafíos, que esto no es tan explícito en la ley y creo que es importante tener en cuenta, ¿ya? ¿Por qué se le pide a la Fiscalía Nacional Económica un informe? Y es porque esto no es ajeno a lo que está ocurriendo en la competencia de la economía digital. Ustedes miran otros países del mundo, y por ejemplo Europa, Estados Unidos, han sido mucho más proactivos en que estas Big Tech, ¿no es cierto?, puedan no mezclar los hilos de la información de un negocio de la economía real con la economía financiera. Este es un sistema que me acuerdo nos preguntaban mucho, nos decían, oye, pero es injusto porque yo, por ejemplo, no tengo un mall, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo voy a pasar todos mis datos financieros y alguien tiene un mall, llamemos en el caso de las Big Tech, no sé, el Mercado Libre, ¿no? Y puta, va a terminar monopolizando el mercado del crédito porque yo no puedo acceder al otro dato, entonces no voy a poder conocer el patrón de consumo del retail. Bueno, y ese es un desafío que obviamente la CMF no puede resolver porque la CMF es un regulador financiero. Pero sí hay una autoridad de libre competencia, que es la Fiscalía Nacional Económica, que puede emitir una opinión con respecto a quién parte compartiendo y si están, en el fondo, los otros criterios para que la competencia efectivamente al final no se monopolice más tampoco. Entonces, yo creo que eso es importante a saber, porque no está en la ley, pero sí es parte del espíritu, ¿no?
Y lo otro, los incentivos de quien provee los servicios es esencial. Si bien nosotros dejamos en la ley que no se pudiese cobrar y que fuera netamente el costo incremental, hay que tener harto cuidado quién es el que está proveyendo el servicio tecnológico, porque siempre hay mecanismos de que tú puedas terminar cobrando por los datos, ¿no? En el sistema financiero chileno tenemos muchos agua bajo el puente sobre temas de integraciones verticales entre el sistema financiero y sistemas sociedades de apoyo al giro. Entonces, yo creo que hay que tener ojo ahí. O sea, no podemos olvidarnos de eso. No es como montar un sistema por montar un sistema, los incentivos que están por detrás es importante. Y esta es como una última reflexión que para mí es súper decidora, ¿no? En Chile tenemos, ¿no es cierto?, hemos tenido muchas problemáticas en el sistema de salud privada, ¿no?, en la ISAPRE. Hay un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de hace muchísimos años, ¿ya?, que mencionaba uno de los principales problemas de la competencia era que la gente no se portaba y no se cambiaba. Pasámonos los años, ¿no es cierto?, y la cantidad de recursos de protección que se generaron y la falta de legitimidad del sistema tiene mucho que ver con eso. Entonces, yo creo que cuando uno monta sistemas y no piensa realmente en los problemas del consumidor, te puede llegar a pasar lo que estamos viendo con las ISAPRE. Entonces, eso es como algo que, a mi juicio, como está bien, los sistemas informáticos y todo, pero no nos perdamos como en el foco final, ¿ya? Y lo digo porque creo que realmente es muy importante, o sea, no podemos olvidar, sino las expectativas que estamos generando con un sistema de finanzas abierta, que al final lo van a ocupar personas solamente de un giro, de un rubro, creo que puede ser bien complejo. Y la última reflexión es que, bueno, evidentemente competir con información transparente da legitimidad a los sistemas y es evidentemente importante también la seguridad, eso no lo podemos olvidar, la ley tiene todo lo suyo, ¿no? O sea, que los datos de los clientes tengan un nivel de resguardo requerido. Pero para que esto ocurra, la norma y toda la bajada, ¿no?, que es lo que está en la ley en los principios, tiene que preocuparse de esto, ¿ya? Y muchas veces no perderse solamente en lo más micro y como la discusión actual, sino que salir de eso y preguntarse el por qué, el para qué y cómo lo estoy implementando. Eso. En este Kipu Demo Day lo que presentamos fue una oferta un poco más invisible para que las empresas que van a estar obligadas a cumplir con la normativa puedan contar con un proveedor tecnológico experto en esos aspectos de cumplimiento que les deje allanado el camino para poder seguir las estrategias de defensa, ataque y expansión. Agradezco mucho a todos los asistentes de bancas, cooperativas, empresas de seguro, gente de muy alto perfil que vino y asistió a este evento y quedo muy contento por el feedback que nos entregaron. La verdad es que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes y espero que nos podamos seguir viendo